Entonces, voy a colocar por aquí, vamos a compartir con ustedes. Ok. Entonces, hoy estamos en Learning, en English that Works 2. La semana es la número 2, va desde el día 1 de noviembre hasta el día 8 del mismo mes en el año 2022. Esta es la Session Virtual Learning Activity 1. Hoy es el 6 de noviembre y es para dar inicio a las 11. Estamos a las 11:07 ya, pero bueno, es como un poquito de margen que se le da a las personas que están ingresando a la plataforma. Más o menos vamos hasta las 11:50, no nos vamos a demorar mucho. Vamos a dar un pequeño repasito de los temas de esta semana y vamos en lo posible, a leer eh, del contenido de esta semana. Bueno, mi nombre es Héctor Jaime Guite, como siempre, y me pueden escribir ustedes al WhatsApp 311-737-7047, 311-737-7047. Lo voy a pegar aquí en el chat del grupo. Mi WhatsApp es el 311-737-7047. Ahí me pueden solicitar la solución a las dudas que ustedes tengan a lo largo de la semana, a las dudas que ustedes se les ocurran. No siempre, no necesariamente respecto a la unidad, sino puede ser respecto a todo el contenido del curso, a toda la forma en que se desarrolla el curso, a la dinámica que tenemos de trabajar. Bueno, entonces quería preguntar antes de irnos al material si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta que hacer. Voy a volver para la sala. Ok, bueno, entonces, de todas formas, no tienen que ser ya. En el momento que ustedes se acuerden de lo que les causa alguna inquietud, simplemente pulsan el micrófono, dicen el nombre y yo les doy la palabra. Bueno, entonces nosotros tenemos un material que se llama el material Food and Restaurants. Es el material que vamos a trabajar, o que estamos trabajando. Pues prácticamente ya estamos terminando esta semana. Voy a compartir con ustedes la pantalla otra vez, para que vean el marco que tenemos. Igual esto ya lo hemos comenzado a desarrollar hace 8 días, y en los videos que yo les envié también estaba esta misma información. Solamente estamos hoy como dando un pequeño repaso y vamos a participar en lo posible en dos actividades que tenemos para el día de hoy. Bueno, entonces tenemos el marco, sería la unidad número 1, la semana número 2, que va desde el día 26 hasta el 8. Eso en cuanto a la Activity 1. La semana 2 inició el primero, como les mostré ahorita, y va hasta el día 8, que es el día martes 8 de noviembre. Para ese día debemos haber entregado estas 4 evidencias que se llaman My Eating Habits, Interactive Activity, The Recipe, Going to the Restaurant y Describing My Kitchen. Hoy vamos a tratar básicamente sobre el vocabulario del restaurante y sobre los cuantificadores con un forum My Eating Habits, o una participación de mis hábitos alimenticios. Bueno, lo que vamos a trabajar de hábitos alimenticios, aparte del vocabulario, que es pues fundamental, son los cuantificadores. Esos cuantificadores son como un escollo, me parece a mí, para el desarrollo de estas evidencias. La mayoría de personas, y me da pena decirlo, en el foro My Eating Habits y en Describing My Kitchen, sacan una nota más bajita de lo que debería ser porque no incluyen los cuantificadores. Entonces voy a ir al material, vamos a leer de qué se trata el material y vamos a tratar de explicar lo mejor posible cómo se usan esos cuantificadores. Entonces, estos son los contenidos, estos son los temas de la unidad número 1, son Food
vocabulario de alimentos, el verbo there is, there are, los verbos, los nombres o sustantivos contables y no contables, y los cuantificadores. Básicamente usted no tiene dificultad en nada de esto, excepto por los cuantificadores, que son some, any, much, many y a lot of. Voy a ampliar un poquito la vista de esto para que ustedes lo vean más de cerca. Some, any, much, many, a lot. Entonces, esos cuantificadores son cuantificadores de escasez, que son, por ejemplo, some, any, y los otros que son de abundancia, que son much, many y a lot of. Entonces, son algunos, pero el some se utiliza básicamente para hablar de cosas que se pueden contar y no contar cuando son oraciones afirmativas. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Mientras que el any se utiliza con cosas que son no contables o que son contables, pero en oraciones negativas e interrogativas. Hay un poquitico más que decir al respecto de some y any, pero básicamente ellas se reparten así las cosas. Cosas contables y no contables sin ningún problema, pero son para afirmativas y any para negativas e interrogativas. Profe, mire, es que yo vi esto y otro. Sí, está bien, pero eso es lo básico. Entonces, siempre se debe utilizar en inglés, aunque en español no se utilicen. En inglés necesariamente hay que escribirlas y bueno, lógicamente cuando estamos leyendo las oraciones, lógicamente se pronuncian también. En español, si uno las pronuncia, es redundante muchas veces. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo algunas manzanas en mi poder, ¿cierto? No quiero decir cuántas, algunas. Yo no digo, yo tengo algunas manzanas en mi bolso. No, digo, yo tengo manzanas en mi bolso y con eso basta. O yo no como, no tomo ninguna leche en el desayuno. Sí, en español no diría ninguna. En inglés hay que escribir el any. Yo no digo, yo no tomo ninguna leche. No, yo no digo, no tomo leche y basta. Pero en inglés hay necesidad de utilizar el any cuando hablamos de negativos y también cuando hacemos las preguntas. Entonces, por eso es importante que les demos una relevancia a esos términos porque en inglés hace parte de una correcta escritura de las oraciones. En ese marco, voy a venir para acá. Bueno, aquí yo tengo unos cuantificadores que son ejercicios que yo les voy a pegar debajo de este video para que si ustedes desean ampliar su práctica, vayan allá. There is, there are es un verbo que simplemente dice que existe algo. También tengo unos ejercicios acá y los voy a pegar debajo de este video cuando ya lo suba a YouTube. Bueno, hoy tenemos, como les decía, trabajo con el restaurante y trabajo con los cuantificadores, pero me voy a ir un poquito en desorden y voy a dejar el going to the restaurant para un poquito más, para un poquito después. ¿Ok? Bueno, entonces les voy a mostrar por aquí unos ejemplos de uso de los cuantificadores. Por ejemplo, dice, voy a poner un poquito más grande esto. Quisiera que algún compañero voluntario me leyera el primer párrafo. Simplemente abre el micrófono y dice yo. Y dice el nombre. Ok. No sé si me están escuchando bien. Voy a ir otra vez a la sala. Sea que tenga el micrófono apagado. No, se está prendido. ¿Alguien quiere ser voluntario? ¿Alguien quiere leernos el párrafo? Son solamente 2 líneas. 3 líneas, perdón. ¿Nombre? Marta Mediavilla. Marta, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Ok, muy bien, gracias. Ok, Marta, ¿tú nos quieres ayudar entonces? Sí. Ok, excelente. La primera, primer párrafo.
I am Juliet, Mhm, and I am a vegetarian. mhm. I love fruit, Fruit. vegetables, and grains. Mhm. Uh-huh. In my Fish. fridge, there isn't any meat or fish, but there are a lot of fresh fruit for my Fruits. breakfast. Okay. Fruits Fruits. for my breakfast. I also eat dairy products such as milk and yogurt. Mhm. I also like sweets such as candies and cakes. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué? Muchas gracias, Marta. Bueno, entonces aquí Sí, tenemos, de nada, profe. muchas gracias, Martica. Bueno, entonces tenemos acá, mm, some, any, son los primeros que habíamos explicado, pero acá nos explican también lots. Les decía que estos primeros de acá son de escasez, o sea, son algunos y alguno, algo, un poquito de, mientras que los segundos son much, many y a lot of. Ahí en lo que nos acaba de leer Marta aparece lots of, que es lo mismo que lot. ¿Ok? Entonces, estos primeros son de escasez y los tres últimos son de abundancia, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces aquí vemos que cuando tenemos el any, lo utilizamos para negativo. Por ejemplo, dice, en mi refrigerador no hay, no hay carne o pez o pescado. O sea, esto en español no se te usa por nada. No decimos en mi refrigerador no hay alguna carne o pescado. No, simplemente decimos no hay carne o pescado o no hay carne ni pescado. En inglés se debe escribir el any después de una negación. Cuando decimos que estamos explicando la cantidad de algo, esa cantidad es indefinida, es una cantidad escasa, pero la oración es negativa, entonces debemos escribir any. No hay carne ni hay pescado. O sea, incluso no es ni siquiera una escasez, es una nulidad, no hay. Este lot es una palabra, una expresión que se utiliza cuando eh, se dan casos de oraciones afirmativas. Entonces ahorita vamos a ver una tablita donde aparece lot of o a lot of. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar explorando. En este caso tenemos un segundo párrafo. Si algún compañero o compañera quiere ayudarnos a leerlo, le agradecería mucho. Mientras tanto, yo voy subrayando los cuantificadores. Ok. ¿Alguien? Sí, alguien levantó la mano. Simplemente puedo abrir el micrófono. ¿Quién? Buenos días, profesor. Hola, sí. Buenos días. ¿Con quién? Enid Muñoz. Enid, gracias por participar, Enid. Entonces, mira, tenemos en ese Okay, caso cuatro renglones. Si tú nos ayudas a leerlos, por favor. okay. My name is Matt. I am a meat lover. For breakfast, I usually have a big steak and some vegetables. For lunch, I sometimes get some chicken or fish. At night, I prefer something light before I go to sleep. So I never eat meat, but a big What? bowl of cereal with milk is all I need. There isn't much fruit in my kitchen. I don't like it. I don't like it. Ok, muchas gracias, Enid. Bueno, Okay. muchas gracias. Bueno, en este caso vemos que hay dos expresiones solamente. Una es some y otra es much. En este caso vemos que el some se utiliza para hablar de los vegetales, que los vegetales no son contables. ¿Ok? No, yo no puedo contar 5 vegetales y 10 vegetales. No, normalmente no se pueden contar, como el arroz no se puede contar, los granos de arroz sí, el arroz en sí no, la carne, el pescado, la pasta, la harina, esas cosas no se pueden contar. En este caso, el SOM se aplica para unos alimentos que son los vegetales que no son contables, pero se utilizan en una oración afirmativa. Para desayunar normalmente tengo o como vegetales.
Para el almuerzo, normalmente consigo algo de pollo o de pescado. Some, en este caso, some es afirmativo y se utiliza sobre algo que no se cuenta tampoco, que es el pollo y el pescado. En la noche prefiero algo ligero antes de ir a dormir, así que nunca como carne, pero como más bien, un, o si no, un gran, qué sé yo, plato de cereal con leche, que es todo lo que necesito. Y aquí vemos el match, que el match se utiliza para cosas que no son contables y que son en frases negativas. ¿Ok? Entonces ya llevamos dos cuantificadores que se utilizan para formas negativas. Y en ese caso el match también se utiliza para cosas interrogativas, pero el match se utiliza exclusivamente para cosas que no se pueden contar, como la fruta. Les decía que el some y el any se utilizan tanto para cosas contables como no contables, mientras que el match se utiliza para cosas no contables exclusivamente. Esto vamos a ir a enseguida, vamos a sacar una conclusión más certera y vamos a ver una tabla. Okay. Y nos falta la última lectura. Yo voy a alguien que vaya pensando en participar y vamos a ir sacando aquí los cuantificadores. Okay. ¿Ya tenemos voluntario? ¿Alguien? ¿Alguien nos puede ayudar? Tranquilos, nos podemos equivocar, nadie nos va a regañar, no es, no es puntuable, no es calificable. Podemos leer con tranquilidad. En los casos de que haya necesidad de corregir alguna palabra, yo se las ayudo a corregir y no tenemos problemas de ninguna clase. Todo está excelente, todo está bien. Hola, hola, ¿alguien? ¿Alguien puede ayudarnos a leer esta tercera lectura, este pequeño párrafo? Voy a sala. Hay alguien pidiendo admisión, qué pena. Bueno, no hay nadie quiere ayudarnos a leer. Tranquilos, no sean tímidos. No hay problema. Ok. Bueno, dice, Hi Adam, I am 18. I don't like homemade food. I prefer fast food such as hamburger or pizza. My mom says it is bad for my health, but I love it. On Fridays, I always have a big hot dog with some friend and a lot of Coke. I don't eat any vegetables, but I eat some fruits. I love mango. Ok. Entonces aquí nos aparece nuevo solamente, no, ninguno de los que está aquí es nuevo. Nos faltaría, bueno, yo quisiera arreglar una frasecita por acá. I drink, por ejemplo, I drink many glasses water during the day. Esto es un poquito artificial, qué pena con ustedes muchachos, pero quería incluir el many, porque el many lo hemos tenido un poquito descuidado, no ha aparecido por acá. Entonces, nuevamente tenemos el some, recuerden que el some es escasez y amigos es contable. Lo mismo acá, son fruits. El many es escasez y fruits es contable. Pero yo también podría decir son fruit. En ese caso no es contable. Digo, como algo de fruta o un poco de fruta. Ya no diría algunas frutas, sino algo de fruta. Entonces, en ese caso, el fruit no sería contable. Y de todas formas, de todas maneras, debo utilizar el verbo, el cuantificador some, porque la frase es afirmativa. I eat.
Si yo fuera a decir que no como ninguna fruta, yo diría I don't eat any fruit. ¿Por qué any? Porque ya la frase es negativa. En el caso que fuera afirmativa, yo pondría some. En el caso del negativo o interrogativo, any. Y aquí vamos a agregar I don't eat any vegetable, I don't eat any fruit, pero ya teníamos que era some. Some fruit. Puede ser some fruit o some fruits. Entonces en ese sería algo de fruta o en ese algunas frutas. Es lo mismo. Y vamos a incluimos ya el many, porque el many es para hablar de cosas que son contables. Entonces yo puedo decir many glasses of water, muchos vasos de agua, porque los vasos son contables. Si yo fuera a decir water, no debería incluir entonces many, sino a lot of water. Ya no debería incluir lot of water. Simplemente, ¿por qué? Porque el many es básicamente para cosas que son afirmativas y contables. Si yo voy a utilizar el agua, que no es contable, entonces debo utilizar, y yo voy a decir mucha agua, entonces debo utilizar a lot. ¿Ok? Bueno, espero que sea claro. Y si no, pues de todas formas vamos a continuar para hablar de las cosas un poquito más suelticas. Ok, son se usa con objetos contables y no contables en oraciones afirmativas. ¿Hay pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ajá. Sí. Yo entré un poquito tarde, me disculpo. Quería preguntar algo. Con referente al párrafo que nos tocaba realizar, ¿tenían que utilizarse todos los cuantificadores? ¿Era obligación o solamente algunos? Pues lo que decía la instrucción, debíamos utilizar todos los cuantificadores. Vamos a mirar una cosita, pues quiero mostrarles para que esto quede en pantalla. O sea, de ahí que yo les había contado ahorita que muchos de los aprendices de ustedes sacaron notas bajitas en cuanto a Describing My Kitchen, que es la cocina, y en cuanto a Eating Habits, que es la participación en el foro. Yo les voy a mostrar lo que dicen en los documentos. Digamos, My Eating Habits. No, vamos a ir a Describing My Kitchen porque el foro se evidencia por foros. Pero vamos a ir a. Ahorita un segundito, yo miro una cosa, no me demoro. Sí, hay que ir al propio foro. Entonces aquí, por ejemplo, voy a descargar el archivo, aquí lo estoy bajando y ustedes van a ver. Claro, si ustedes quieren mejorar la calificación, me pueden reenviar nuevamente la participación y yo no tengo ningún problema en volvérselas a evaluar. Entonces vamos a ver, aquí despaciecito, ahí está abriendo. Esta es la última evidencia que se llama Describing My Kitchen. No le hizo tiempo a mi lento sistema. Creo que abrí el que no era aquí. Sí, creo que sí. Abrí el que no era, perdón. Sí, abrí el de Going to the Restaurant. Bueno, qué pena con ustedes. Este sí es. Disculpan otra vez la lentitud. Bueno, miren. Aquí en la instrucción dice vocabulario que debe utilizar. There is, there are, some, any, many, much y a lot. No sé si se alcanza a ver o si está muy pequeño. Aquí está.
y vocabulario de alimentos. Aquí en el ejemplo hay varios de los que piden. Entonces está, por ejemplo, a lot of. No me permite edición. Ok. Ok. Está a lot of por acá. Está some por acá. Está any por acá. ¿Qué más? A ver si están todos. Que deberían estar todos, pero hay veces que no aparecen todos. Bueno, hay al menos 3, pero a ustedes les piden utilizar los 5 más there is, there are, más el vocabulario de alimentos. O sea que la respuesta es que sí, había que utilizarlos todos. Y si nos devolvemos por acá y vamos al foro, bueno, lo importante más que todo es que tengan en cuenta esto, que a ustedes ya no se les olvide de qué se trata esto, sino que ya no se les olvide nunca más en la vida, sino que lo tengan en cuenta. Porque la mayoría utilizó algunos, más el vocabulario de alimentos, más el verbo deliberar, hay un mínimo de cumplimiento, pero muchos sí no pusieron todos los cuantificadores que necesitaban o no los utilizaron bien. Entonces la respuesta es que sí hay necesidad de utilizarlos todos, pero si usted ya envió y lo pasó, pues tiene la opción de volverlo a enviar o de no enviarlo. Compañera, quedó solucionada la duda. Sí, profe. Ok, Muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a retomar. Entonces decíamos que vamos a volver a recapitular lo que dijimos, pero con algo más sueltico. Entonces, dice que SOM lo utilizamos para objetos o sujetos contables y no contables. O sea, que no hay problema mm, con que la cosa se pueda contar o no contar. Si se cuenta, se utiliza some. Si no se cuenta, también se utiliza some. Pero las oraciones son afirmativas. Yo, por ejemplo, acá tengo contables, por ejemplo, las manzanas. Entonces digo, son apples. Por ejemplo, I bring some apples to the picnic. ¿Qué picnic? La verdad no sé cómo se escribe eso. Creo que así. Ok. Como las manzanas son contables, utilizo some. Aunque si yo lo dijera en español, yo diría yo traje manzanas al picnic, sin necesidad de decir some. Pero en inglés se utilizan. Entonces se dice some students porque son contables. Some grapes porque las uvas son contables. Some eggs porque los huevos son contables. Some glasses of milk porque los vasos son contables. Pero por ejemplo digo some food, algo de comida o un poquito de comida. Some rice, some juice, some milk. Aunque la palabra food no es contable, el arroz no es contable, el jugo no es contable y tampoco es contable la leche. Decimos que some significa un poco de, algo de, cuando lo utilizamos con sujetos incontables, pero significa algunos, algunas, cuando lo utilizamos con sujetos contables. Por eso decimos algo de comida, algo de arroz o un poquito de arroz, o algo de jugo, un poquito de jugo, un poquito de leche, pero decimos unas manzanas, unos estudiantes, algunas uvas, algunos huevos, algunos vasos de leche. Aquí hay otros ejemplos. There is some water in the glass. El agua es incontable. There are some cookies y las galletas no son contables. No, sí son contables. El agua es incontable, las galletas son incontables o no contables. Los manís son contables y el café no es contable, pero para todos ellos utilizamos son. Profe, pero es que mira que en el material yo vi esto y esto. Bueno, sí, pero en este momento yo estoy explicando lo más básico, lo más sencillito. Any significa un poquito de o algo de o nada de. En español hay veces que no se utiliza para nada, o sea, no se
no se traduce, esa palabra no se traduce por otra palabra en español, sino que ese espacio se queda vacío. Por ejemplo, decimos que son para oraciones interrogativas o negativas. Dice, no se puede usar en oraciones afirmativas y se usa por igual en oraciones con contables y no contables, como lo dijimos arriba. Any para contables y no contables, para oraciones de preguntas y para negativas. Entonces aquí tenemos el any apples utilizado con preguntas y con negaciones. Por ejemplo, ¿tienes algunas manzanas? Recuerden que uno puede obviar algunas en español. ¿Tienes manzanas? Y ya está listo. Yo no tengo manzanas. Yo no tengo ninguna manzana. Esas son cosas contables. Algunos estudiantes. ¿Tú ves algunos estudiantes? Yo no veo ningún estudiante. O simplemente, ¿tú ves estudiantes? Yo no veo estudiantes. ¿Hay algunas uvas? ¿O hay uvas? No hay uvas. No hay ninguna uva. Huevos. ¿Freirás algunos huevos o freirás huevos? Yo no freiré huevos. Entonces aquí utilizamos el any, recuerden, para preguntar y para negar. Y con los incontables, da lo mismo. Any food, any rice, any juice, any meal. Para esto yo no hice ejemplos porque básicamente es lo mismo. Simplemente se utiliza el any para preguntar y el any para negar, sea que los sujetos sean contables o incontables. Hasta ahorita llevamos dos contables, dos cuantificadores, que son some y any. Some y any, llevamos dos por el momento. Vamos para el tercero. Pero antes aquí dice, por ejemplo, hay fruta, fruta no es contable. Hay naranjas, las naranjas sí son contables. Hay comida en la mesa, la comida no es contable. Y hay algunas personas en el restaurante, las personas sí son contables. Ahora vamos para many, much. Estos cuantificadores son de abundancia. En este caso no hablamos de unos cuantos, sino que hablamos de mucho. Dice, en general los utilizamos para referirnos a cantidades grandes de algo en oraciones interrogativas y negativas. Many es usado con sustantivos contables. Se utilizan con oraciones negativas e interrogativas, pero también en afirmativas. Entonces se pueden utilizar en todo tipo de oraciones. Negativas, interrogativas, pero también en afirmativas. Match, con sustantivos incontables. Solo se usa en oraciones negativas e interrogativas. Estos hay que tenerlo en cuenta. Entonces, many y much significan muchos y mucho. Muchos y muchos. Many para oraciones con contables y much para oraciones con incontables. Esta de arriba básicamente es polivalente, es para todo, mientras que la de abajo utiliza solamente con negativas e interrogativas. Nota, en oraciones interrogativas generalmente utilizamos how much, how many para preguntar sobre cantidad de algo. How many se utiliza con cosas contables y how much con cosas incontables. Es por ejemplo aquí esas son opciones con contables. No hay muchas opciones en el restaurante. O hay muchas opciones en el restaurante. ¿Ok? Sea oración afirmativa, la de abajo, oración negativa, la de arriba. Para hacer pregunta, entonces utilizamos el much. There isn't much sugar for the coffee. ¿Por qué? Primero que es una oración negativa. Y segundo que el azúcar no es contable. ¿Ok? El many no nos da opción para azúcar. ¿Por qué? Porque eso significa mucho o muchas. Para mejor decir, se puede decir que siempre significa muchos o muchas. Ok, y esto de acá
es con many. Por ejemplo, how many oranges are in the basket? Es una oración afirmativa, perdón, interrogativa con objetos contables. ¿Ok? Mientras que la leche no es contable, entonces no puedo utilizar para nada el many, sino el much. How much milk is there in the fridge? Entonces vimos que aquí utilizamos el much únicamente para acciones negativas e interrogativas con objetos o con sustantivos o sujetos que no se pueden contar. Entonces que utilizamos el many con cosas que son contables, negativas, afirmativas e interrogativas por igual. Y viendo el tercer cuantificador de abundancia es lots of o a lot of. Vamos a mirar la teoría, nos dice, lo utilizamos para referirnos a cantidades grandes de algo. Se utiliza en oraciones afirmativas solamente. Se puede utilizar con cosas contables e incontables. Nosotros normalmente no vemos el lot of o el a lot of para preguntar o para negar, sino únicamente para preguntar con afirmaciones. Se utiliza por igual para cosas contables y para no contables, o sea que ahí no hay necesidad de reflexionar sobre nada, sino que simplemente se utiliza para oraciones afirmativas, sea la que la cosa se cuente o no se cuente. Entonces, por ejemplo, dice, la soda tiene mucho hielo. El hielo no es contable. Mucho hielo. Utilizamos a lot of. Hay o there is a lot of food for breakfast. La comida no es contable, a lot of food utiliza el lot of porque ahí no hay necesidad de reflexionar sobre nada, simplemente se coloca para oraciones afirmativas cuando hablamos de una cantidad grande. En vez de pensar en utilizar many o much, podemos simplemente decantarnos por utilizar el a lot. Y esa última es there are lots of hamburgers on the table. En este caso las hamburguesas sí son contables. Lots of hamburgers o podemos decir a lot of hamburgers sin ningún problema. Esta expresión básicamente es la misma. Si usted quiere profundizar un poquito más en las diferencias o en los diferentes usos de lot of o a lot of, simplemente es ir al material, este material que tenemos en la mano, y ver más ejemplos de los que hay allí. Bueno, el there is, there are, en esto no falló prácticamente nadie, esto les fue súper bien. Simplemente es hay o no hay. Hay para uno, hay para muchos. Entonces, hay una manzana, there is. Hay varias manzanas, there are. There is, there are. There is an apple on the table, una sola manzana, there is. There are eggs on the fridge, varios huevos, there are eggs in the fridge. Para la interrogación, se intercambian los lugares de is y are con there. O sea, there pasaría a la segunda columna, mientras que is y are pasarían a la primera, como aparece aquí. Is, are en la primera y there en la segunda. Entonces vamos a decir, is there any milk? ¿Por qué utilizamos milk? Si alguien me puede decir. ¿Nadie? Tengo voluntario que me pueda decir por qué se utiliza el any ahí. Bueno, es porque es una interrogación. Is there any milk? Yo podría decir, are there any carrots? También sin ningún problema. Ok. Y aquí es la negativa. Simplemente es agregar después del verbo to be, agrego el not y ya tengo la oración con el verbo haber en forma negativa. O sea, no hay ninguna leche en el vaso. ¿Por qué utilizamos any?
porque recuerden que el any es para negativos. There are not any bananas. ¿Por qué utilizamos any? Por lo mismo, porque es una negación. En el caso de arriba, la leche no se cuenta, no se puede contar, mientras que las bananas o los bananos sí se pueden contar. Entonces, esto es básicamente la teoría del some, any, many, much y a lot of. Y ahorita ya quería, para terminar, hablarles de estas expresiones. Permítanme un segundito. Si hay alguna pregunta con esos cuantificadores que acabamos de estudiar, me dicen por favor y la solucionamos antes de continuar con este tema, con la segunda parte. Bueno, ok. Creo que Listo. ninguna, profe. Ok. Yo sé que es un poquito complicado, pero les toca estudiar, o sea, les va a tocar estudiar porque como con la explicación mía aquí, yo les doy el enunciado, pero otra cosa es cuando ustedes ya encuentran allá los frijoles, las manzanas, las lechugas, la leche, la carne, lo que hay en su refrigerador y dicen, caramba, y ahora estas lentejas, ¿qué son? ¿Contables o incontables? Esta agua es contable o incontable, estos guineos, ¿qué son? Entonces ahí ya donde viene el punto de reflexión donde ustedes ya sí deben preguntarse y decir, bueno, lo que yo no entendí muy bien, entonces voy a la grabación, esta grabación, o voy al material y ahí acabo de confirmar la información para utilizar bien los cuantificadores. Yo sé que es un poquito complicado, ese es un tema que siempre da un poquito de quebradero de cabeza, pero tarde o temprano uno se acostumbra, pues después de utilizarlas varias veces, uno se acostumbra a utilizarlas y después las termina utilizando bien siempre, sin ningún equívoco. Bueno, muchachos, entonces quería mostrarles también, que tengo una mano levantada, pero creo que es la mano que está levantada desde el comienzo. Quería mostrarles las expresiones para, para el restaurante. Esas son básicamente las que estudiamos en esta sesión, en esta unidad, la unidad número 1, pero hay más. Pero estas son las que nos piden conocer. Entonces, hay unas que son básicamente muy transparentes. Are you ready to order? Eso simplemente es, está listo para pedir, así se dice en la tierra mía, está listo para ordenar también. Y esa no tiene pues ningún tipo de cuestionamiento. ¿Está listo para pedir o está listo para ordenar? Eso lo entiende siempre uno. Y está básicamente lo mismo en inglés que en español. ¿Está usted listo para ordenar? Sí, no hay problema. Pero, llegamos a estas tres. Sobre todo a la segunda y a la cuarta. En donde nosotros normalmente no decimos no pedimos en un restaurante de esta forma. Incluso uno puede pedir así en un almacén, pero bueno, ya hablamos de restaurantes. Dice, yo tendré, ¿eso qué? Eso no suena a nada en español, eso es una cosa rara en español, uno no digo yo tendré. Eso simplemente dice yo quiero o yo voy a comer. Cuando digo que yo, por ejemplo, yo desayuno a las 8, yo digo I have. Bueno, tenemos 10 minutos todavía para terminar esa sesión, para que lo tengan en cuenta. I have milk and bread for breakfast. Miren, yo tengo, o sea, yo como leche y pan para el desayuno. Así es más o menos la analogía para decir que yo quiero o simplemente yo comeré. Eso es yo lo que yo utilizo para decir que yo voy a pedir tal cosa. I will have um, a piece, no sé, of beef. Este es would you like, ese es un pie, esta no es una expresión, sino que es un pie para decir yo quisiera, o perdón, más bien, usted quisiera, would you like
ta, ta, ta. Por ejemplo, would you like any water? Do you like any water? O sea, ¿quiere algo de agua? ¿Desearía usted? Do you like a cup of coffee, por ejemplo? Would you like a cup of coffee? Es una forma muy cortés de preguntarle a alguien si quiere esto o lo otro. ¿Ok? Esta en realidad yo diría que no tiene nada que agregarle, pero esta, la de can I have, es básicamente se traduce, por ejemplo, puedo yo tener, eso suena raro, lo mismo que la de arriba, puedo yo tener, y en estas dos expresiones, niñas y compañeros, es donde también muchas personas se equivocaron aunque ninguno perdió por esas equivocaciones, también porque son dos, dos partes más bien pequeñas en comparación con el resto del contenido, pues sí se equivocan varias veces en esto, en can I have, porque no se entiende muy bien qué es lo que significa. Entonces, can I have significa me puede traer, can I have a glass, can I have a beer, por ejemplo. Can I have a beer? Me puede traer una cerveza. Ok. Y eso básicamente era lo que tenía preparado para explicarles respecto a esto. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, desde lo más alto hasta lo más bajo. Are you ready to order? Yes, we are. I will start with the tomato soup. I would like the green salad, please. And what do you recommend for the main course? The barbecue ribs are delicious. They come with mashed potato and salad. Okay, I will have the barbecue ribs then. Miren, I will have, o sea, dice, ok, yo tendré las costillitas de barbecue. Entonces, pero eso no suena en español. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que es yo comeré o, sí, yo comeré esto y esto. Y la última parte del diálogo es, ya pide la muchacha, dice, can I have the cordon bleu and orange juice, please? Of course, madam. I'll have a beer, please. Yo tendré una cerveza, por favor. Entonces quería explicarles esas dos expresiones básicamente sobre la parte de cómo solicitar comida en el restaurante, porque en esa parte también fallaron mucho y no son cosas transparentes para nosotros, porque nosotros no hablamos de esa forma. Las expresiones en inglés, en español, son diferentes, pero esas expresiones ya son culturales, ya están firmemente establecidas en el inglés, así que no las podemos cambiar. Profe, es que a mí eso no me parece que está correcto. No, así se dice, así dicen los norteamericanos y los ingleses y los australianos. Entonces, así se debe decir. Bueno, muchachos, esta sesión ha estado muy enriquecedora. Nos fue muy bien. Gracias al compañero que me ayudó a leer. Los otros compañeros estaban bastante tímidos el día de hoy, pero bueno, esperemos que para las próximas sesiones virtuales, como la del próximo domingo 13 de noviembre, estemos más activos. Entonces, quisiera solicitar si tienen alguna pregunta. Y si no tienen pregunta, entonces ya nos podríamos retirar por el día de hoy. Nos veríamos nuevamente a las 11 de la mañana del 13 de noviembre, como les dije ahorita. Le escucho las preguntas. Recuerden que pueden hacer las preguntas también al grupo de WhatsApp. Si usted no tiene el grupo de WhatsApp, revisen el correo electrónico. Allí está un correo donde yo les envié un documento muy importante para el desarrollo de esta sesión, de este nivel 2. Y ahí van a encontrar el grupo de WhatsApp. Simplemente pegan la dirección en el navegador y él los va a llevar al WhatsApp y ahí dicen que quieren ver al grupo y se unen al grupo simplemente. Y si no, me pueden Profe, preguntar a mí, a mi WhatsApp personal. Sí, Domi. por cada semana o sea, cada semana de clase, Sí, usted va a tener la conferencia, ¿cierto? sí, señora.
Pero las conferencias Ah, bueno. normalmente son para compartir lo que hemos estado haciendo. Al comienzo de cada una de las semanas, cuando comenzamos a trabajar, yo a ustedes les envío un anuncio. En ese anuncio, que ya les voy a compartir pantalla, creo que nos da el tiempo, si tenemos tiempo todavía para compartir eso. Yo les envío unos videos. Mira, acá por ejemplo, estas son las 4 evidencias, compañera. Y aquí a la derecha hay unos enlaces azulitos. Ustedes van a ir a ver esos videos y ahí van a estar las explicaciones de cómo hacer cada una de las evidencias. Pero al final más o menos de la semana hay una sesión virtual como esta de los domingos a las 11. Ahí vamos a compartir lo que estamos trabajando. Domi, sí contestada la pregunta. Sí, profe, disculpa. Ok. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias entonces muchachos por asistir. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y bueno, que les vaya muy bien esa semana y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por permanecer hasta el final. Recuerden, mi nombre es Héctor Jaime Guita y esta sesión va a estar guardada en el grupo, en la plataforma de YouTube más bien, en el canal Jaime Higuita, Jaim, como Jaime sin la E, Higuita. Simplemente con eso. Nos vemos próximamente y que les vaya muy bien nuevamente.